Entonces vamos a hablar entonces la segunda parte de lo que es las diarreas. ¿Listo? Y para eso hay que saber diferenciar clínicamente a las diarreas. ¿Ya? ¿Y qué significa clínicamente a las diarreas? Significa de que yo puedo tener, de acuerdo a la localización de los síntomas que se me presenten, voy a ponerle el nombre y el apellido. Entonces yo puedo tener, en primer lugar, una enteritis. En segundo lugar, yo puedo tener una gastroenteritis. En tercer lugar, yo puedo tener una enteritis, gastroenteritis, una gastroenterocolitis. En cuarto lugar, yo puedo tener una enterocolitis. Y en quinto lugar, yo puedo tener una colitis. Y en sexto lugar, yo puedo tener una gastrocolitis. Y todas son agudas. ¿Me entienden? Entonces todas son agudas. Entonces yo lo que quiero que les quede claro es que miren, no puedo yo decir que estoy frente a una gastroenteritis, ¿ya? Cuando en realidad el paciente solamente tiene enteritis. O cuando puede ser que tenga gastroenteritis o gastroenterocolitis o enterocolitis o colitis o gastrocolitis. Entonces, pero bueno, y entonces ¿cómo es que yo sé cuál es cuál? ¿No es cierto? Entonces para eso yo tengo que saber cuáles son los síntomas que predominan con componente gástrico, cuáles son los síntomas que predominan con componente intestino delgado y cuáles son los síntomas que predominan con componente de intestino grueso, porque en base a eso es que van a dominarlo, ¿no? Entonces, componente gástrico, ¿ya? Habitualmente, ¿listo? El paciente tiene náuseas, hay vómitos, ¿listo? Hay dolor abdominal, y este dolor abdominal es supraumbilical, ¿ya? Hay malestar general, puede haber anorexia, puede haber astenia, anemia. ¿Entienden? Entonces, aquí yo tengo una mezcla de síntomas en relación al componente gástrico. ¿Listo? Entonces, que quede este detalle bien clarito. Este síntoma con componente gástrico. Yo puedo tener síntomas de intestino delgado. De intestino delgado. ¿Y cómo sé que es intestino delgado? El dolor es periumbilical. ¿Listo? En algunos casos puede ser el dolor supraumbilical también. ¿Qué otro dato más tenemos acá? Ya que aparecen características de las S. Y las S son voluminosas. Son abundantes. Pueden ser claras las deposiciones. ¿Listo? Entonces, ese detalle tienen que tomarlo en cuenta. Dolor supraumbilical, S voluminosa, abundante y que sean claras. ¿Ya? Habitualmente no hay moco, no hay pujo, no hay tenesmo, no hay nada de estos detalles. Bien. Y cuando tenemos un componente colónico, cuando hay un componente de colon,
Cuando hay un componente de colon, yo hablo que el dolor suele ser infraumbilical. Hay pujo, hay tenesmo, hay moco, hay sangre, hay pus. Las heces son escasas y no calma, habitualmente no calma el dolor postdefecatorio. Miren ustedes estos tres grandes grupos. Chicos, esto es solo para ustedes, ¿eh? Y tienen que conocerlo. Fantástico. Entonces, si yo comienzo a hacer un interrogatorio, pero fantástico a mi paciente, y veo que tiene náuseas, vómitos, malestar general, anorexia, tiene deposiciones escasas con moco, sangre, pus, y es intraumbilical, y son heces escasas, ya entonces, ¿qué nombre le voy a poner? Una gastrocolitis. Pero si las heces son voluminosas, hay náuseas, hay vómito, hay pujo, hay tenesmo, es una mezcla de los tres, recién estoy frente a una gastroenterocolitis. Entonces, dependiendo de la suma de síntomas que yo tenga, pues voy a comenzar a poner el nombre y apellido. Espero que haya quedado muy, pero muy claro este detalle. ¿Listo? Entonces, seguimos con nuestra presentación. Y habíamos hablado ya de este detalle, ¿no es cierto? En relación a las cuando se habla de una gastroenteritis o una enterocolitis aguda, ¿ya? ¿Qué es lo importante cuando yo estoy frente a un paciente con una diarrea aguda? Siempre realizar una anamnesis cuidadosa y un examen físico completo, determinar la gravedad de la diarrea, número de posiciones, el volumen, ya la repercusión sistémica, las alteraciones de la temperatura, la deshidratación, la duración de la diarrea, el ambiente epidemiológico, la inmunocompetencia del huésped. No es lo mismo en una persona que tenga diarrea y sea un reo de la cárcel o que vive en un canal o que vive en una zona donde las medidas de saneamiento básico o alcantarillado no son las adecuadas o que come en la calle, no son para nada las mismas. Entonces es importante siempre investigar todas estas características. Como les mencionaba, esto es la base de su tratamiento de ustedes si van a dedicarse a atender diarreas en pacientes adultos. Si fueran niños también, solo que es más complicado el manejo por el tema del volumen, ¿ya? Las consecuencias principales de la diarrea son electrolíticas, hidroelectrolíticas, pierde agua y sal, hemoconcentración, se depleta potasio, hipocalemia, entonces va a haber astenia, debilidad muscular, alteración del ritmo cardíaco, arritmias ventriculares, paro. Acidosis metabólica por alteración de bicarbonato, entrachoque, injuria renal aguda y paro cardíaco. ¿Ya? Entonces, a tomar mucho en cuenta porque esto es lo que tienen que corregir. Entonces, en relación a la duración de la diarrea que dura más de 4 a 5 días habitualmente son más graves, producidas por gérmenes más virulentos que requieren tratamiento específico. No se olviden que el tiempo es muy valioso en el sentido de saber si una diarrea va a ir evolucionando de forma favorable o es de que va a empeorar. Entonces, habitualmente tenemos un límite de tiempo que es entre 3 a 5 días. La mayoría de las diarreas a partir del tercer día evolucionan muy bien, pero aquella que desde el tercer día se mantiene todavía estacionario o más bien empeora, son esas las que tenemos que estar atentos y detectarla y hacer un tratamiento lo más precoz posible. El ambiente epidemiológico, nuevamente, ingesta reciente de alimentos, tipo de agua, lugares donde se lo ha consumido, viajes recientes, si ha habido otras personas afectadas, uso reciente de antibióticos, hospitalizaciones recientes, hábitos sexuales, exposición a animales de granja, etc. Hace poco, será hace unas 3 semanas, 4 semanas antes que ocurra todo esto de la pandemia, en Paurito me parece que fue, donde hubo una epidemia en un grupo de estudiantes, más de 18 estudiantes cayeron después de que fueron a una concentración y pidieron un servicio de catering donde les trajeron unos sándwiches de pollo, todos consumieron lo mismo y en la noche comenzaron a tener
todos, absolutamente todos, diarrea. Entonces hubo un brote, ¿no es cierto?, de una intoxicación alimentaria, probablemente había una Bordetella pertussis, ¿no es cierto?, dentro de la mayonesa, o de qué tiempo sería ese alimento, ¿no es cierto?, que les causó rápidamente un proceso infeccioso, una intoxicación alimentaria. Entonces, por eso es importante saber ese nexo epidemiológico. La incompetencia del huésped, portadores de tumores o de fármacos inmunosupresores, inmunodeficiencia, VIH, morbo y mortalidad aumentada o organismos oportunistas. En relación a la patogenia, entonces las diarreas agudas toxigénicas, como el cólera o Escherichia coli, tienen una mucosa intacta, pérdidas fecales voluminosas, riesgo de deshidratación, ¿no es cierto? Aquí están dentro de las diarreas por mecanismo productor secretor. Las invasivas, sin embargo, son las mecanismos exudativos. Hay una ulceración de la mucosa, congestión de la lámina propia y una reacción inflamatoria. La Escherichia coli es parte de la flora normal, ¿no es cierto?, del organismo. Tiene, sin embargo, cepas patógenas como la enteropatógena, toxigénica, enteroinvasiva, enterohemorrágica, y la Shigella, que se manifiesta con dolor abdominal, deposiciones mucosanguinolentas, tenesmo, tiene una duración aproximada de 7 días, etc. Miren, aquí hay otros ejemplos. Las salmonelas, incubación de 8 a 48 horas, suelen haber náuseas, vómitos, fiebre, duración de 3 a 4 días, en grupos de riesgo específicos, por virus. Bien, es lo mismo. Lo que le decía hace un momento, la clasificación de acuerdo al tiempo, aguda, persistente o crónica, no olvidarse de esta clasificación. Ahora, la otra clasificación que les mencionaba es de acuerdo al componente inflamatorio o no de la mucosa intestinal. Para eso es importante también conocer el tiempo de evolución, los factores de riesgo, la localización. Y cuando hablamos de la localización, entonces acá tenemos dos tipos de diarrea que pueden ser inflamatorias y no inflamatorias. Localización, ¿por qué digo? Porque las no inflamatorias habitualmente son intestino delgado. Y las no inflamatorias, si agarramos y metemos un mecanismo fisiopatológico, están las que son por mecanismo secretor. ¿Listo? Más propiamente dicho. No inflamatorio. O también mecanismo osmótico, o también mecanismo alteración de la motilidad. Y dentro de la inflamatoria, la única que se encuentra es la exudativa. Y habitualmente la exudativa, suele estar el problema en el colon. Y es por eso que se dicen que las no inflamatorias intestino delgado y las inflamatorias son intestino grueso. Factores de riesgo asociados: higiene personal deficiente, desnutrición, falta de aseo de agua potable, automedicación o hacinamiento. Siempre valorar el estado de hidratación de los pacientes. Y miren, acá las características, y están muy relacionados a los síntomas que le puse ahí en la pizarra digital. Las diarreas inflamatorias, que son las que se localizan en el colon, son diarreas frecuentes, de poco volumen, tienen sangre o moco en heces, hay dolor en hipogastrio o todo lo que es hemiabdomen inferior, hay compromiso del estado general con fiebre, hay urgencia, tenesmo, pujo, dolor rectal, y su localización obviamente de este problema inflamatorio es a nivel del colon. Son agentes que invaden la mucosa intestinal y obviamente estas bacterias ocasionan un proceso séptico intestinal con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, de forma general, todas estas se aplican a mecanismos ya de defensa del organismo frente a un proceso infeccioso exudativo ya a nivel del colon. Entonces, todas estas son también características de las diarreas que se originan en el colon. Entonces, esto es una colitis. ¿Listo? Y las no inflamatorias son voluminosas, son claras o acuosas, el dolor es a nivel del hemiabdomen superior o mesogastrio o periumbilical. Habitualmente
no hay fiebre, pero suelen haber astenia, puede haber adinamia, ¿ya? Entonces tomar en cuenta esos otros síntomas generales. Localización frecuente intestino delgado, es causado por microorganismos productores de toxina, es autolimitado y tiene una duración menor de 3 días. Entonces miren las dos grandes diferencias. Por eso vuelvo a decir que ustedes deben comenzar a agrupar de acuerdo a los síntomas frente a qué tipo de diarrea está. ¿Es aguda? ¿Qué mecanismo? ¿Dónde estará el problema? ¿Será intestino grueso, intestino delgado? Si es intestino grueso, habitualmente exudativo, proceso infeccioso más severo. Si es intestino delgado, suelen ser de evolución más benigna, rápida recuperación y solo hidratación. Las que son exudativas, proceso inflamatorio en colon, agente infeccioso más agresivo, habitualmente requieren internación. Esos conceptos quiero que queden bien, pero bien establecidos. ¿Listo? De la misma forma, aquí miren hay otro. Hay veces que se sobreponen, como les dije, ¿no? Por ejemplo, la enterocolitis. Entonces, ahí hay una mezcla de intestino delgado y colon proximal. Entonces, hay una mezcla de ambas cosas. Diarreas voluminosas, líquidas o pastosas, hay dolor pericólico, puede haber tenesmo, como puede haber que no. Las S pueden ser espumosas, claras, brillantes, jabonosas. Cuando es colon izquierdo recto, más escasa, dolor en hipogastrio, tenesmo, urgencia, oscura, moco, sangre. Entonces, mucho varía la combinación que yo vaya a poder tener. Ustedes se preguntan, bueno, entonces si yo digo enterocolitis, pero en entero, o de un componente enteral, habitualmente son voluminosos y colitis componente escaso. Bueno, y habitualmente, ¿qué es lo que ocurre? Te deshidratas tanto que al final terminas teniendo menos deposición. Pierdes tanto líquido, todo tu líquido intraocular que tienes, al final ya tienes escaso, y es un volumen escaso. Pero al inicio, ellos suelen manifestar. Tuve bastante diarrea hoy en la mañana y después en la tardecita ya comencé a tener menos cantidad. Pero quería ir, iba y hacía poquito, y a cada rato. Y había un dolor constante y desaparecía el dolor después de que terminaba esa deposición, no desaparecía. Y siguen con fiebre, con consulta general, escalofrío y todo lo que les mencioné. A mí me interesa sobre todo desde el punto de vista clínico, ¿no es cierto? Y su implicancia fisiopatológica para poder realizar un tratamiento en estos problemas. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que va siendo mucho más fácil. Lo mismo, intestino delgado, periumbilical, alto volumen, acuosas, raro sangre, raro leucocito, rectosimidocopía normal. Puede ser, habíamos dicho, proceso secretor, Escherichia coli, virus, ya, cólera, bueno, que ya no hay actualmente. Y cuando es en colon, hay pujo, tenesmo, son escasas, el dolor es periumbilical, pueden haber úlceras en la rectosimidocopía, y estos son los causantes. Entonces, por lo tanto, es importante determinar la duración, la naturaleza, la etiología, hacer un examen físico, laboratorio, una biometría hemática y química sanguínea, ya saben dónde son las repercusiones electrolíticas, ya saben dónde son las repercusiones a nivel de la función renal y del hemograma. Entonces, básicamente tendrán que solicitar eso juntamente con su examen de heces. Si fuera una diarrea que ya va prolongada, entonces ahí ya le tiramos de los estudios más especiales. En una diarrea que es de 2-3 días no le va a pedir una colonoscopía, ¿no? No tendría sentido. El diagnóstico etiológico, siempre lo importante es realizar si yo sospecho un mecanismo exudativo o un mecanismo secretor se me está complicando o tengo dudas, entonces lo ideal es un coprocultivo. Cuando solicito un coprocultivo, si hay más de 8 deposiciones, si dura más de 7 días la diarrea, si hay deshidratación, si hay fiebre, si hay heces sanguinolentas. Entonces aquí estamos hablando principalmente de un componente enterocólico, ¿ya? Si hay sospecha de colitis pseudomembranosa, aquellas diarreas que se presentan después de haber recibido múltiples esquemas antibióticos prolongados. Eso ocurre habitualmente en internación. No está de más siempre solicitar un ELISA para mevas y giardia, sobre todo para virus no tenemos, si es un niño, rotavirus sí. Tratamiento se basa más en prevenir la deshidratación, leves a moderadas, medidas higiénico-dietéticas, sales de rehidratación oral. La sal de hidratación oral, los preparados o esa sal casera habitualmente se ocurre en niños, en grandes,
tenemos tanto acceso ahora a todo, ¿no es cierto? Que te puedes comprar Power, te puedes comprar Gatorade, o puedes hacer mezclas de limón con cucharillas de azúcar y de sal en 1 litro de agua y comenzar a tomar para hidratarte, ¿no? Es más tolerable y más consciente en una persona adulta que en un niño que es más independiente. Perdón, más dependiente. Cuando es una deshidratación grave, entonces esto requiere ya hospitalización con administración de líquidos parenterales fisiológicos, régimen normal o lactato. Los antidiarreicos, como la loperamida, estos se pueden dar en aquellos pacientes con diarrea ligera, en aquellas diarreas crónicas, infecciosas, virales, como en el VIH o en la isospora belli, en ciertas condiciones específicas. Pero lo que no está bien es dar un antidiarreico cuando hay un proceso infeccioso con compromiso sistémico. No puedo dar, porque estoy reteniendo el proceso infeccioso, que es mi mecanismo de defensa, expulsar todo aquello que me puede ocasionar más problemas a nivel del lumen intestinal. Entonces, no se da antidiarreicos en procesos infecciosos. Y miren, solo el 5% aproximadamente, 5 a 10% de las diarreas requieren antibióticos. Y de los antibióticos, el que es de primera línea siempre son las quinolonas. ¿Ya? Bueno, a ver, estos son las opciones. Yo lo que le quiero mostrar es esto de acá. Reemplazo adecuado de líquidos, rigen lactato, fisiológica o hidratación oral, antibióticos, esto en caso de que se utilizara con la vía cólera, doxiciclina o tetraciclina. Los factores determinantes de asistencia médica específica, diarrea de más de 2 días de evolución, presencia de síntomas de deshidratación, dolor abdominal intenso, fiebre, sangre en las deposiciones, observación de parásitos en sangre o más de 70 años de inmunodeficiencia, son factores que me van a tener que obligar a consultar a un especialista para tratar el problema. Aquí hay un algoritmo que es bastante interesante y bonito para que lo tomen en cuenta. Cuando es que yo solicito un coprocultivo de acuerdo a la cantidad de leucocitos en el copro parasitológico simple. ¿Ya? Entonces es una buena pregunta y es sencilla de contestar. Cuando estoy con una diarrea aguda siempre hay que valorar, bueno, habíamos dicho, enfermedades asociadas, viajes, homosexualidad, estado de inmunodeficiencia, considerar intoxicaciones alimentarias, abusos dietéticos, fármacos, el estrés psicológico. Hay que ver si es menos de 3 días y ausencia de toxicidad, tratamiento asintomático. Si es más de 2 o 3 días ausencia de toxicidad, investigar leucocitos en sangre. Entonces aquí es donde yo hago mi copro parasitológico directo. Y si hay toxicidad como deshidratación, fiebre, se presentan las diarreas inflamatorias, de entrada le pido un coprocultivo. ¿Listo? Coprocultivo. Pero si no hay toxicidad, ya van 3 días de diarrea, no mejora, le pido un copro parasitológico directo. Y miren, si es menos de 3 leucocitos por campo en el copro parasitológico, tratamiento sintomático y severo. Pero si persiste la diarrea más de 7 días o hay más de 3 leucocitos por campo, coprocultivo. Entonces, por encima de cuántos leucocitos en el copro parasitológico directo tengo que solicitar coprocultivo. Más de 3 leucocitos por campo. No es, para que se den cuenta, no es toda diarrea a realizar coprocultivo. Tengo que ver los síntomas, tengo que ver todo el ambiente, su entorno, y tengo que ver el copro parasitológico. ¿Listo? Si el coprocultivo es negativo, valorar repetir cultivos con ensayo terapéutico. Si persiste diarrea, ya pasar a otro tipo de estudio para diarreas crónicas. Y ya, bueno, el coprocultivo me identificará el germen bacteriano causante para hacer el tratamiento específico. Pero si fuera, ¿no es cierto?, una diarrea y yo tengo toda la clínica de malestar general con fiebre, SIR, etcétera, automáticamente pido el coprocultivo, ya ni siquiera se vuelve indispensable un copro parasitológico directo. ¿Listo? Entonces eso que quede claro. Y para terminar quiero mostrarles
una aplicación más práctica también. ¿Ya? Bien. Es un artículo del Sevier referente al manejo de las diarreas. Y hago hincapié en estos tres primeros de acá. ¿Por qué hago hincapié en estos tres de acá? Porque esto es algo que lo repites y lo repites y sigue cometiéndose el error. Miren, esto es algo que se repite y sigue cometiéndose el mismo error. ¿Qué significa? De que toda diarrea que viene, o algunos síntomas muy aislados que tienen como dolor abdominal y dolor articulares, ya dicen el paciente tiene shigellosis, o tiene salmonelosis, o tiene fiebre tifoidea. ¿Y qué es lo que habitualmente solicitan? Su reacción de Vidal. ¿Sí o no? Entonces, yo los llamo a ustedes a la reflexión y les digo lo siguiente. Reacción de Vidal ya no se utiliza nunca más. No sirve para diagnosticar ni salmonela ni fiebre tifoidea. ¿Listo? Ya no sirve. Antiguamente lo utilizaban, que las diluciones, que el H, que no sé cuántos más. Se ha visto actualmente que da muchos falsos positivos y por eso perdió utilidad. La mujer embarazada, el paciente con un problema tiroideo, el paciente que infarta, el paciente que tiene una úlcera gástrica, el paciente que tiene pancreatitis, el paciente que tiene trombosis venosa profunda, la mujer que tiene cáncer de útero, cualquier persona, hasta un simple golpe, la reacción de Vidal va a salir positiva. Entonces, para evitar malinterpretaciones, entonces es por eso siempre recurrir a la evidencia. Y la evidencia es clara. Si yo estoy diciendo una salmonella, ¿qué es lo que tengo que solicitar? Coprocultivo. Si pienso que es una fiebre tifoidea, miren, en las primeras 2 semanas de iniciado el cuadro clínico, el hemocultivo me sirve. A partir de la tercera, a partir de las primeras 2 semanas hemocultivo y a partir de la segunda, entrando a la tercera, coprocultivo. No es más. En ambos, miren, el tratamiento, en ambos el tratamiento, estoy hablando de quinolonas. En la shigella lo mismo, quinolonas. ¿Listo? Entonces, a tomar en cuenta esos detalles, ¿ya? En las Escherichia coli, mire que le comentaba, habitualmente no se dan antibióticos y en la mayoría de los procesos infecciosos sí está recomendado realizar los coprocultivos. Cuando son por problemas virales, entonces se realizan las detecciones de los antígenos del rotavirus o del, se llama del Nordwall, etcétera. Bien, entonces eso quería compartirles, chicos, para que también lo tomen en cuenta y no entren en todo el juego sistémico sanitario de querer pedir a todo paciente con diarrea reacción de Vidal. No sirve más. ¿Listo? Muy agradecido y muy contento nuevamente de poder darles estas clases a todos ustedes que se han tomado el tiempito para poder escucharme. ¿Listo? Ahora yo soy todo oídos para ustedes si ustedes quisieran hacerme una pregunta. No entré yo en detalle con el tema de algunas infecciones características porque es demasiado amplio hablar de bacterias y cada bacteria y cada parásito y su tratamiento y periodo de incubación y todo aquello. Es un tema, es todo un mundo. Sería toda la mañana para hablar de eso. ¿Ya? ¿Preguntas? El tratamiento en un paciente con diabetes. Ustedes saben que la diabetes es una enfermedad sistémica de evolución crónica con compromisos multiorgánicos. Y entonces habitualmente lo que suele haber es lo que es la gastroparesia diabética, suele haber. Y en algunas personas con un trastorno emocional de por medio suele estimularse también
el intestino en una forma más acelerada que lo habitual. Cuando hay gastroparesia hay un retardo en el vaciamiento gástrico y también hay un retardo en la absorción de los nutrientes. Entonces estas personas suelen hacer cada 3 días, cada 4 días, no en todas, cuando hay esta verdadera afectación, ¿no? Por la diabetes. Pero hay algunas personas de que hacen 4 días y de repente tienen diarrea 2 o 3 o 4 veces en un solo día. A eso se refiere ese cambio en el peristaltismo intestinal o de la motilidad intestinal. No significa que están estos pacientes diabéticos 3 o 4 días con diarrea, ¿no? Son temporales y son sobre todo por descarte. Se atribuye que sea por la diabetes, ¿no? El tratamiento obviamente no tiene un tratamiento específico. Si tuvieras más de 4 exposiciones, tienes 70 años, tiene otras comorbilidades y sabe que se puede deshidratar rápido, en esos casos sí sería muy bien aplicable el tema de la loperamida sumado a la hidratación. ¿Qué dice? Un paciente con gastritis, Helicobacter pylori, puede desarrollar una diarrea. Helicobacter pylori puede desarrollar una diarrea exudativa crónica. Habitualmente no es lo que ocurre, pero sí podría ir, ¿no? Antiguamente el Helicobacter pylori era llamado Campylobacter, y el Campylobacter está dentro de las diarreas también que suelen evolucionar de forma crónica. Como les digo, hay algunos gérmenes infecciosos, sobre todo virales. Hay algunos que son bacterianos también, sobre todo virales, que comienzan siendo agudos, se pueden volver persistentes, ¿no es cierto? Y al final terminan siendo crónicos, pasan a la cronicidad. Y habitualmente las bacterias que nos causan un daño inicialmente y que no han sido eliminados, ya van a permanecer en el tiempo y en algún momento pueden volver a agredir algún segmento del tubo digestivo. ¿Listo? Bien, ya, ahora, pero a ver, el tema es de que sea mecanismo exudativo el Helicobacter pylori, que por un Helicobacter pylori tenga diarrea sumado a una úlcera gástrica, no es lo que habitualmente ocurre. Quizás hubo algún reporte alguna vez que he visto, pero no es lo que está descrito en su evolución natural. Habitualmente los pacientes que tienen VIH y tienen diarreas, ¿no es cierto?, suelen ser por gérmenes oportunistas. ¿Ya? Y dentro de esos gérmenes oportunistas, ahí está la isospora belli, el Cristosporidium, y suelen haber sobrecrecimiento o sobreinfecciones, y esas sobreinfecciones suelen ser fúngicas, y esas fúngicas significa que son por hongo. De igual forma, ya compromete el estado general, por una parte, y por otra parte, los desequilibrios hidroelectrolíticos en toda diarrea, sea aguda, sea prolongada o sea crónica, es lo que más hay que cuidar. En todo paciente con diarrea de cualquier tiempo de evolución, lo que los mata a ellos son las alteraciones hidroelectrolíticas. No solo eso. Esa es la base. Porque ¿de qué sirve de que le des antibióticos si no lo vas a hidratar y el paciente está con injuria renal aguda, hipocalémico y deshidratado y hemoconcentrado? No sirve de nada. Sigues igual. No es tratar una cosa, tienes que tratarlo de forma integral al paciente. Vamos, seguimos. Chicos. ¿Alguien por ahí? Voy a seguir. El tema de las diarreas crónicas no lo puse dentro del programa porque no es lo que habitualmente van a ver. Yo les puedo hablar de la diarrea crónica y nos podemos extender mucho también. Es un tema bastante amplio.
pero no está dentro de lo que es el estudio de ustedes. Pueden conocer, enterarse, tener un conocimiento general de las diarreas crónicas, cuándo derivarlo y demás, pero no nos vamos a meter mucho en eso, ¿ya? Necesitan saber lo básico y un poco más ustedes, ¿ya? Entonces, consolidar primero lo inicial, demostrarlo, aplicarlo y escalar a lo que continúa, ¿ya? Entonces, no nos saltemos tanto porque después va a entrar en una confusión terrible cuando entremos en los debates abiertos, ¿ya? Entonces, ahí fue otra cosa. El tratamiento a los niños es por planes, ustedes ya saben, no soy pediatra, pero son por planes, plan A, plan B, plan C, ¿no es cierto? Son con sales de rehidratación, se utiliza el signo del pliegue para valorar los estados de hidratación. En ellos se maneja más kilopeso, el tema de la hidratación, el tema del sodio, el tema del potasio. Es diferente la forma de manejar los líquidos y electrolitos en niños en relación a los adultos. Nosotros no manejamos por ml, ¿no es cierto?, de peso. Imagínense, no es lo habitual. ¿Ya? Entonces es diferente. Vuelvo a decir, el tema de los antidiarreicos, habitualmente, diarreas del viajero, diarreas por trastorno de la motilidad, en las diarreas de causas osmóticas, por ejemplo, podrían utilizarlos también, o mejor dicho, las causas secretoras. Las causas secretoras en el sentido de que consumiste sorbitol, por ejemplo, ¿ya? O estás con un tumor, un bipomo, y estás con diarrea, pero no tienes un proceso infeccioso y puedes ayudarle de forma paralela a la hidratación con un antidiarreico. El antidiarreico no se usa cuando hay procesos infecciosos bacterianos, eso que quede claro. En las diarreas por trastorno de motilidad, en el 50% de las diarreas secretoras, en las diarreas osmóticas podrías utilizar. ¿Pero por qué no utilizan la diarrea osmótica habitualmente de corrido un antidiarreico? Porque sé espontáneamente, ¿para qué le voy a dar un antidiarreico? ¿No es cierto? Si yo sé que habitualmente, fisiológicamente va a ser sin nada. Entonces, ese detalle es el que hay que tomar igual en cuenta. Bueno, de todas maneras quisiera que después vuelvan a repasar todo este tema para que queden los conceptos un poco más fijados. ¿Listo? Diarrea, inflamación.